Es decir, que Cristo es el Evangelio y Cristo vino a cumplir la justicia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Manifestar la totalidad de la justicia divina. Porque lo que Cristo hace es tomar nuestro lugar, pagar nuestro pecado, asumir nuestra culpa. Eso significa que en este proceso de justicia divina hay una doble imputación. Es decir, a Cristo se pone a nombre de Cristo el pecado de la humanidad. Así que, como Cristo vino a morir por usted, usted tiene que salir de ahí. ¿Por qué el ser humano sale de ahí? Porque Cristo toma nuestro lugar. Porque Cristo asume nuestra posición. Y al Cristo asumir nuestra condición de seres humanos pecadores, entonces esa imputación dice que a nombre de Cristo se ha puesto el pecado de la humanidad. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y quién murió en la cruz del Calvario? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está aquí. Pero qué cosa tan extraordinaria, porque hay una doble imputación, que ahora la obra perfecta de Cristo, la justicia de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo, la sangre de Cristo, la obediencia de Cristo es puesta a nombre de ¿quién? Del ser humano. Por lo tanto, usted pasa a ocupar ese lugar. Y este hombre, esta mujer, que están representados aquí, ahora son hechos justos por la sangre del Cordero que murió en la cruz del Calvario. La justicia de Cristo se imputó a este hombre. Es decir, la justicia y la obediencia de Cristo se puso a nombre de Henry, se puso a nombre de Paola, se puso a nombre de Marta, se puso a nombre de Elías, se puso a nombre de cada uno de nosotros. ¿Pero Cristo se quedó allá? No, porque Jesucristo venció la muerte, porque Jesucristo fue obediente, fue santo, venció la muerte y era imposible que fuera retenido por la tumba, por la muerte, por el pecado, y se levantó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ahora, cuando Dios observa a Henry, ¿lo ve con los pecados o lo ve con la justicia de Cristo? No lo ve como hombre pecador, no lo ve como mujer pecadora, sino que lo ve con la justicia de Dios, porque la justicia divina ha sido imputada al ser humano para todo aquel que cree. De modo que, como dice el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Por su virtud o por la virtud de Jesucristo? Porque la virtud de Jesucristo, su justicia, su amor y su misericordia ha sido puesta a nombre suyo. Y por eso dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Porque es la justicia divina la que apropia al ser humano. ¿Quién hizo la obra? ¿La virtud del ser humano o la gracia de Dios? ¿O el amor de Dios? Su misericordia.
es que Él no dio rienda suelta a su ira. Él no dio rienda suelta a su enojo. Él se retuvo ante el enojo y más bien dijo: yo hago justicia, envío a mi Hijo a morir en la cruz del Calvario para que el hombre y la mujer que crean sean salvos en virtud de la sangre que derrama mi Hijo en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo fue el Cordero inmolado en favor nuestro. Y cuando Dios mira al ser humano que ha creído en Él, entonces lo ve como el mísero pecador gusano que se tiene que estar arrastrando en el piso todo el tiempo. Lo ve con la dignidad de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa dignidad se la dio fue Cristo. Sí, Cristo llevó nuestros pecados. Cristo sufrió. Cristo llevó nuestra miseria. Cristo llevó todo lo que nosotros éramos: el vicio, el pecado, la maldad, la infidelidad, la ira, la soberbia. Todo lo llevó Cristo en la cruz y por eso murió Él. Pero Él también hizo algo asombroso y maravilloso, que se constituyó en justicia de Dios para salvar al ser humano. Por tanto, usted, hermana, y usted, hermano, se deben ver aquí sentados, no enjuiciados ni señalados por el dedo de Dios, sino Dios, un Dios que se alegra al verlo, salvo por la sangre de Jesucristo, restaurado por la sangre del Cordero. Una familia de la fe que ha sido bendecida por la gracia soberana de Jesucristo. Y en eso consiste la justicia de Dios, en que a Cristo se le imputó el pecado nuestro, pero a nosotros se nos imputó la justicia, la obediencia y la perfección de Jesucristo. Por eso la iglesia, por eso Pablo llama a los cristianos santos. Les presento al santo Henry. Amén. Gracias. Y por eso cada uno de ustedes es santo. No por lo que haga o deje de hacer, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted. ¿Les parece poca cosa lo que Cristo hizo? ¿Les parece poco que Cristo haya tomado nuestro lugar? Y que lo maravilloso de Cristo, y que la obediencia de Cristo, y que la perfección de Cristo se nos haya imputado a nosotros y que se haya puesto a nombre nuestro. En eso consiste la justicia de Dios, y por tanto la justicia de Dios se reveló perfectamente, absolutamente en Jesucristo, quien de verdad cumplió las demandas de Dios y quien de verdad nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. Amén. Yo le voy a pedir que ahí incline su cabeza y que piense un momentico. Por un momento piense todo lo que Cristo ha hecho por usted. Y que no siendo usted merecedor, sin embargo, Cristo lo hizo por usted. Y que no siendo usted la mejor persona, sin embargo, Cristo tomó su lugar. Y que aunque la justicia humana se equivoque, la justicia divina es perfecta para salvarlos, para salvar a la humanidad, para salvar al ser humano. Y que la justicia divina se manifestó en todo su esplendor en la cruz del Calvario para salvar, para restaurar y para perdonar, no para condenar, sino para salvar eternamente y para siempre. Es un motivo para que nosotros le demos gracias a Dios. Y es un motivo para que haya en nosotros un corazón agradecido de que estamos vestidos de la justicia de Jesucristo, que estamos vestidos de la gracia de Dios y que esa salvación es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios por gracia de Dios.